Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta segunda parte de esta continuación de este video que tenemos pendiente por ahí y era sobre el diseño centrado en el usuario. Eh, ya acercándonos, en este caso ya próximos a la evaluación, a la segunda evaluación parcial, donde nuestro proceso de trabajo será a partir de la determinación de las necesidades, a partir de la selección de unas necesidades y después la complementación determinando los objetivos y los alcances que podría tener en este caso nuestro proyecto. Nosotros tendremos que obviamente estructurar de acuerdo a lo que decía el diagrama de Bill Berkland, digo de Jesse James Garrett, que aquí se los muestro un poquito acerca del visual design, la diseño de la información, el diseño de la interfase. Ahorita estaremos trabajando, bueno, donde ustedes supone que ya estuvieron trabajando un poco, es en las necesidades del sitio, digo las necesidades del usuario y los objetivos del sitio. También estarán trabajando en la parte de especificaciones funcionales y los requerimientos de contenido. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para después empezar a la parte del diseño de interacción y arquitectura de la información. Entonces, pues bueno, esta es parte de lo que estaremos viendo el día de hoy. Y para esto quiero empezar con esta diapositiva que habla sobre un esquema visual de lo que hablamos sobre el diseño, ¿no? Y dice el ROI de la experiencia del usuario. En este caso, el ROI es la abreviación de información, de la información acerca de la experiencia del usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, pues habla de, por ejemplo, en la parte superior, dice 3 de las 12 mayores razones por las que un proyecto falla. Y las primeras 3 dice una mala definición de los requerimientos. Ojo con eso, porque los requerimientos es lo que va a determinar qué tanto estamos acercados a las necesidades del usuario. La segunda es una pobre comunicación, es decir, que no establecemos ese buen contacto con el usuario, por lo tanto estamos tirando dardos al aire sin acertar, sin tener una comunicación asertiva a través de nuestra plataforma. Y la tercera son stakeholder politics, es decir, políticas que en este caso puedan desprestigiar o puedan trabar esa comunicación, ¿no? O sea, no puedes hacer esto porque pues puedes entrar en un marco legal que te puede generar problemas, ¿no? Eh, y bueno, dentro de este esquema dice sobre la experiencia del usuario es la ciencia y el arte de diseñar un producto, ¿no? O sea, en este caso estamos estableciendo dos factores, ¿no? Yo pondría un tercer factor aquí, que sería la creatividad, que al final de cuentas es la forma eh, que encontramos de solucionar un problema, ¿no? Y bueno, para esto tenemos que ser fácil de hacer, que tenga metas, expectativas fijas, ¿sí? O sea, fijar expectativas, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr con esto y bueno, establecer metas, ¿no? O sea, cuáles son los alcances, ¿no? Pues yo creo que esto llegue a 1 millón de personas. Ya, entonces cuando yo tengo un alcance, es decir, esto va a llegar a 1 millón de personas, entonces pues estoy teniendo esto, ¿no? ¿Cuál es el millón cuál es el millón? ¿Cuál es el propósito de este canal? De este canal es que obviamente llegue a, no sé, a 1000 suscriptores o a 1 millón de suscriptores. ¿Por qué? Porque queremos discernir el conocimiento. Entonces, por ejemplo, eso es. ¿Y para qué? ¿Cómo estamos trabajando? Haciendo este tipo de videos que puedan servir y que puedan estar siendo actualizados cada cierto tiempo. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, aquí están las tres partes de la comunicación, ¿no? Desde el desarrollador, el usuario y el cliente, ¿no? Que, por ejemplo, el cliente pide una cosa, el desarrollador piensa en otra, mientras que el usuario al final de cuentas pues, puede estar pensando en otra situación. Y luego finalmente los stakeholders, que en este caso son los que encuestadores, ¿sí? Que, bueno, buscan hacer entrevistas y cada uno de ellos va a tener diferentes resultados. Entonces hay que tener una clara idea de hacia dónde voy a buscar la información, con qué público, con qué sector. Y esta es una de las primeras cosas que estuvimos hablando, ¿no? Que teníamos que tener claro hacia qué mercado íbamos a marcar esto, ¿no? Hacia qué sector de la población vamos a tener la necesidad de establecer esta comunicación. Eh, en este caso dice, bueno, la metodología dice funciona para en este caso para el ROI, funciona. Y bueno, entonces ahí habla pues diferentes ingredientes, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un pastel. Bueno, ahí habla sobre los diferentes elementos, porque el software falla, ¿no?
Porque, por ejemplo, el orden de los elementos, ¿no? De que 5 guarinas, o sea, también es de una prueba y error, que al final de cuentas, perdón, ustedes lo han visto. Por ejemplo, hay betas de programas, de aplicaciones que se testean para saber cuáles son los alcances que va a llegar a tener esta aplicación y que ahí es donde la gente pues va a determinar si realmente funciona, ¿no? Dice, el 15% de los proyectos son abandonados, ¿no? Obviamente no, porque en este caso, pues a veces, por ejemplo, la inversión que se genera, pues puede ser demasiada, que ya no se soporta, ya no le puedes pagar al desarrollador, ya no le puedes pagar al diseñador, ya no le puedes pagar al equipo de marketing, entonces son cosas, por eso hay mucha inversión de estos proyectos llamados proyectos unicornio, que tienen un alcance potencial, no lo tienen en este momento, pero son aquellos que tienen la capacidad de crecer aún más, ¿no? Bueno, para los que les guste la parte de la tecnología, esto es muy común, se abren concursos de de presentar proyectos como un Shark Tank, pero de la tecnología, y que obviamente ahí se van viendo cuáles son los proyectos que pueden llegar a tener este alcance. Y ahí es donde se viene a financiar este tipo de proyectos, ¿no? Y obviamente esos financiamientos producen que el proyecto vaya creciendo y vaya teniendo la capacidad de poderse realizar. Dice entre el 5 y el 10% es financiado por los elementos de telecomunicaciones, es decir, quienes invierten en esto, pues ahí está Apple, ahí está Google, ahí está Facebook, ahí está otras tantas, Microsoft, ¿sí? O sea, todas estas grandes empresas que buscan y aún apoyan a ciertos inversionistas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba viendo que Adobe estaba haciendo una inversión con Blender para poder tener esa vinculación de Blender con Adobe, ¿no? Y la verdad, no va a comprar Blender porque Blender es un software gratuito, pero sí, por ejemplo, va a buscar la colaboración que a lo mejor Autodesk no pudo tener con Adobe, ¿no? Entonces, digo, con Blender. Entonces, obviamente, pues, en vez de comprar un software 3D, lo que hace Adobe es aliarse con alguien que ya lo desarrolla. Y bueno, ahí viene el proyecto entre Unreal, Adobe y Blender, ¿no? Que al final de cuentas son bastante marcadas. Por ejemplo, el diseño centrado en el usuario tiene que llevar a cabo un testeo, ¿no? O sea, es decir, el testeo es cuando yo lo pongo delante del público y el público empieza a usarlo, ¿no? Obviamente tiene que haber una investigación del usuario, pero también tiene que haber esta parte de diseño centrado en el usuario, ¿no? ¿Cómo le das a por ejemplo, aquí lo ilustra con una persona con pie, ¿no? Entonces le dan un pedazo de pie y la persona lo corta, a otro se lo está comiendo así directamente del plato y a otro le dan una rebanada, ¿no? Es esta diversidad, ¿no? De poder encontrar las diferentes fases o los diferentes procesos de cómo un producto puede funcionar. Luego también habla ahí, por ejemplo, esta medida de cómo podemos ir nosotros identificando las fases de un proceso, ¿no? La conversión, el registro, el abandono, pocas llamadas, el decrecimiento del entrenamiento, más uso, ahorro de tiempo, el ahorro de tiempo en el desarrollo y la reducción de errores. Es decir, muchas veces este tipo de elementos van a determinar, por ejemplo, el alcance de un proyecto y cuando una fase se traba, pues obviamente ya estamos hablando de una mayor inversión y lo que puede ocasionar, por ejemplo, incluso la desestimación del crecimiento de esa aplicación. Pero bueno, estas son cosas en generales como un esquema de negocios, pero que al final de cuentas hay que considerarlo porque nosotros no debemos de pensar que una aplicación no va a funcionar. Si nosotros hacemos una aplicación es porque creemos que va a funcionar y porque es necesario que exista, ¿no? Um, y bueno, viene otra parte sobre la donación de estos elementos hacia las pequeñas compañías y que obviamente pues, estas impactan en el mundo, ¿no? Los pequeños negocios, ¿sí? Que obviamente que se desarrollan como en Silicon Valley, cómo creció, o sea, Silicon Valley era pues, una zona residencial, ¿no? Que al final de cuentas fue creciendo por el establecimiento de estas grandes empresas desarrolladoras de tecnología y bueno, ¿saben por qué? Porque ahí se encontraban una de las universidades más prestigiadas en la parte de desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, obviamente esto motivó a que mucha gente pues trabajara desde sus casas o en las casas donde rentaba o en las casas que tenía y ahora pues obviamente Silicon Valley es un lugar lo que menos es residencial y que si quieres vivir ahí pues la verdad es que es muchísimo muy caro poder conseguir esto, ¿no? Lo mismo pasará en otras grandes ciudades
donde se están estableciendo este tipo de esquemas de crecimiento económico basado en tecnología, ¿no? Por ejemplo, como a las personas que ahí habla sobre, en este caso, que el que hace un pequeño cupcake comparado con el que hace un pastel acá impresionante, pues como puede interpretarse, ¿no? Como un tonto o como un genio, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, de acuerdo a lo que tú consideres, pues obviamente va a ser esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo veo los pasteles que son hechos de fondant y eso, a mí no me gusta el fondant, ¿no? Pero si me pones un pastel pequeño con un merengue muy claro, digo, por supuesto que lo compro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas me gusta el sabor, no me gusta o sea, me gusta la vista, pero lo que más me va a traer va a ser el sabor. Entonces hay que saber qué le gusta al usuario para poder identificar sobre qué voy a invertir, ¿no? Entonces la inversión también se traduce evidentemente en ganancias o pérdidas y que esas ganancias se multipliquen o que esas pérdidas se disminuyan. Eso es lo que hay que buscar lograr en este sentido. Entonces es importante, dice el concepto global que depende de numerosos factores, es la utilidad y el valor del producto o servicio. Evidentemente, cuánto te está generando y si esa generación te está siendo suficiente para que tú puedas seguir invirtiendo o te está costando más de lo que estás ganando, pues para inmediatamente y replantea, ¿no? Los contenidos y servicios ofrecidos, es decir, ok, lo que yo estoy haciendo, eso le va a producir un beneficio a las personas de tal manera que va a seguir siendo consumido o solamente va a ser consumido una temporada o cómo, ¿no? Entonces es importante. Transmisión de valores de la marca, es decir, que nosotros podamos saber qué es lo que está produciendo en nuestros usuarios y cuál es el beneficio que les está dando, ¿no? Hay muchas aplicaciones que no traen un beneficio en sí o que no conocemos realmente el beneficio. Por ejemplo, TikTok, no sabíamos cuál era el beneficio real de la aplicación hasta que la gente empezó a compartirlo esto. Yo, por ejemplo, pensaba que TikTok solo eran bailes, pero ahora ya sé que es muchas más cosas. Incluso acabo de hacer mi cuenta y lo que quiero hacerlo es utilizarlo para dar difusión a cuestiones de coleccionismo, a cuestiones de diseño, a cuestiones de creatividad. Entonces, obviamente, pues esto va a ser un aporte diferente al de otros factores. ¿Okay? Dice, respuesta a las necesidades y expectativas del usuario. Sí, yo tengo que saber que al final de cuentas mi usuario es el punto final al que yo debo de atacar, al que yo debo de dirigir mis esfuerzos para que ellos puedan recibir este producto y puedan tener un beneficio. La creatividad y el diseño visual, efectivamente, como decía hace rato, sí, a mí me atrae lo que consumo, pero aparte es bonito, ¿sí? O sea, obviamente, pues lo voy a consumir. ¿Por qué? Porque en este caso tiene esa atracción visual, que es uno de los elementos que más van a importar para poder nosotros consumir algo o no consumirlo, ¿no? La usabilidad, la arquitectura, la formación consistente y la navegación eficiente. Es decir, que sea un elemento que no tengas que aprenderte un manual o un proceso, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tuvieron que aprender un manual para manejar WhatsApp o para mandar un mensaje o para utilizar Facebook? Son un aprendizaje intuitivo que nosotros vamos teniendo a partir de ese adoctrinamiento que tenemos, al menos con las primeras computadoras. Ustedes, por ejemplo, me imagino que la primera vez que utilizaron una computadora, pues fue un mundo desconocido, pero a partir de ahí, pues pudieron utilizar cualquier computadora. Cuando conocieron un teléfono, pues también aprendieron de tal manera que se vuelve más intuitivo, ¿no? Un videojuego, por ejemplo, tiene que ser intuitivo, por eso es una palanca, porque eso te determina el movimiento hacia dónde va el personaje y que evidentemente, pues eso va generando de que, bueno, si le das a la derecha es para avanzar, si la das a la izquierda es para retroceder. Si la das para arriba es para saltar y si la das para abajo es para agacharte. Entonces, esa cuestión intuitiva que nosotros vamos relacionando con un lenguaje no verbal, sino a partir de un aprendizaje más natural, ¿no? O sea, de lo que nos dicta la forma en que interactuamos con el mundo. Y finalmente, la facilidad de aprendizaje. Recuerdo que nosotros tenemos que considerar que el usuario tenga esta facilidad de que lo aprenda y que lo pueda recordar sin tener que estarse leyendo un manual cada rato, ¿no? Ay, ¿cómo tengo que encender esto? ¿O cómo cambio esto? No, o sea, simplemente que lo oprimas un botón, que muevas unas ciertas teclas y sepas cuál es este procedimiento. Dentro de los elementos de la experiencia del usuario de Jesse James Garrett hablábamos de la usabilidad o facilidad del uso. Es una de las facetas fundamentales que forma parte de la UX, es decir, de la User Experience, la experiencia del usuario.
Existen diversas disciplinas que interactúan conformando la usabilidad. Hablando de la perspectiva de Jesse B. James Garrett, pues son estos, ¿no? Los objetivos del sitio, las necesidades del usuario, requerimientos de contenido, especificaciones funcionales, arquitectura de la información, diseño de interacción, diseño de interfaz, navegación e información, y finalmente el diseño, el look and feel, el diseño emocional, tratamiento gráfico de los elementos y de la interfaz. Y en este caso, fíjense, cómo hay dos esquemas. El primer esquema, que es esfuerzo y tiempo, que son en el desarrollo de esto, y cómo se van complementando una con la otra. Es decir, no son etapas separadas ni aisladas, sino son etapas que se correlacionan en el sentido de que una impacta con la otra, ¿no? Evidentemente yo no puedo llegar al diseño visual si antes no he considerado cuáles son las necesidades del usuario ni los objetivos del sitio. Por lo tanto, no podemos pensar de elementos aislados y no puedo llegar a uno sin haber pasado por el otro anterior. Entonces es importante considerarlo. Dice, la barrera de la experiencia del usuario, según Francisco Tosé Tejerras, dice que con las siguientes disciplinas están vinculadas: con la accesibilidad, la usabilidad, el diseño de información y diseño gráfico, la buscabilidad, que es un término, bueno, pues bastante anglosajón, la arquitectura de la información y el diseño de interacción. Y vemos nosotros, por ejemplo, cómo todos estos elementos se confabulan en un mismo entorno, en un mismo centro, en un mismo núcleo, y a partir de ahí se van derivando otras áreas de desarrollo, ¿no? Habíamos hablado también de este esquema de Peter Morville, que por ejemplo que sea utilidad, que sea deseable, que tenga valor, que tenga credibilidad, que tenga encontrabilidad, que sea usable, que tenga usabilidad y que sea accesible. Que estos elementos pues, también se correlacionan entre ellos. De las técnicas de la diseño centrado en el usuario, pues evidentemente tenemos diferentes, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de indagación y captación de insights, como son entrevistas, focus group, encuestas online, monitorización de web 2.0 y redes sociales. Para la arquitectura de la información y el diseño de interacción tenemos personas y escenarios, el card sorting, los árboles de contenido, los diagramas de flujo y procesos clave o los prototipados. Y por la parte de la medición y la evaluación de la usabilidad y la user experience, pues tenemos la inspección heurística, el test del usuario, el eye tracking, la analítica web, las herramientas online, el de testeo, etcétera, ¿no? Es decir, cada una de estas herramientas, pues obviamente van a contribuir a que nosotros podamos fortalecer nuestras aplicaciones. Y bueno, por aquí ponemos, por ejemplo, que las técnicas de indagación y captación de insights, pues toma requisitos, recogida de información subjetiva y preguntas y observas a los usuarios, ¿no? Qué experiencias tienen, qué expectativas tienen, qué necesidades tienen, qué frustraciones tienen, qué grado de satisfacción, contexto de uso, etc. Y aquí viene un poquito un diagrama, ¿no? En este elemento cuantitativo o cualitativo de qué esperan, cómo lo hacen, qué piensan de esto, ¿no? Y evidentemente son como señales al final de cuentas. Y esta es una de las técnicas que nosotros aplicamos. Yo les dije, observen el entorno y observen al usuario. Entonces vean a partir de eso cuáles son sus necesidades para poder determinar que estas necesidades pueden ser rentables a partir del desarrollo de una aplicación. Dice, a partir de esas técnicas se pueden utilizar encuestas online rápidas, asequibles según el proyecto, entrevistas, ¿sí? Con stakeholders, con usuarios, con entender procesos internos, focus group y, bueno, obviamente las redes sociales y las páginas web. Para la arquitectura de la información y diseño de interacción, pues tenemos, por ejemplo, las personas, el card sorting, que es ordenación de tarjetas. En este caso es utilizar unos pequeños post-it, ir anotando cuáles son estas tareas, irlas poniendo en un muro y a partir de eso es, ok, seleccionar tareas que sean conjuntas o que tengan una relación. A mí me gusta hacerlo, por ejemplo, con la información o bueno, ejemplificarlo con la información de una tienda de autoservicio, ¿no? Por ejemplo, pongo papa, tomate, chile, leche, arroz, cereal, refrescos, etcétera. Entonces le digo, a ver, ahora todos estos elementos, váyanlos juntando por grupos, ¿sí? Considerando que, no sé, a lo mejor frutas y verduras, o lácteos, o etcétera, ¿no? Y después de eso, ok, ahora vengan cuáles tienen relación. Por ejemplo, los que son refrigerados, los que no requieren refrigeración, los que son a granel, los que son empaquetados, etcétera, ¿no? Entonces ahí se van haciendo diferentes grupos y ustedes lo van y lo buscan en un súper y ya para nosotros a veces parece pues una cosa sin mayor relación, pero si ustedes van al súper, vean, por ejemplo, están los blancos, que son los papel higiénicos, todo aquello que sirve para limpieza,
Luego, por ejemplo, todo lo que son detergentes, si están ahí detergentes, suavizantes, limpiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se va ordenando, ¿no? En el caso, por ejemplo, las botanas, todo lo que tenga que ver salsas, complementos, etcétera, ¿no? O sea, tiene un orden y ese orden, evidentemente, pues es para poder nosotros determinar que esta información sea organizada de manera correcta. Luego tenemos los árboles de contenido, que en este caso son ramificaciones, precisamente muy similar a lo que hablábamos del card sorting, pero en este caso a través de un árbol, ¿no? O sea, pensemos como un árbol genealógico, ¿no? De donde deriva toda una familia y luego los diferentes elementos y cómo se van ramificando y van haciendo grupos pequeños donde hay otro tipo de información. Los diagramas de flujo y los procesos claves, pues los diagramas de flujo es aquellos que determinan hacia dónde va corriendo las acciones y luego se pueden encontrar con condicionantes, con la toma de decisiones o con algunos procesos que evidentemente van a terminar en una ejemplificación. De hecho, aquí arriba, a ver, acá arriba. Aquí arriba les voy a poner un enlace a otro video que ya tenemos sobre la arquitectura de la información y la ejemplificación de un proyecto. Y luego los wireframes, que tiene esta parte del prototipado, navegables de baja fidelidad y que también ahí les voy a poner acá. No, a ver, acá, sí, acá. Ahí mismo también les voy a poner este elemento. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí esta es la parte de arquitectura de la información y el diseño de interacción. Hablamos de personas, la creación de personajes y el contexto de uso. Los personajes son arquetipos de usuario que representan los distintos patrones de comportamiento, actitudes, metas y motivaciones. Con sus datos personales, gustos, experiencias en Internet. Esto también viene en ese video, por favor, véanlo. La verdad les va a servir mucho para el establecimiento de esos usuarios. Ese usuario es un usuario que no existe realmente, pero que es conjugado de las diferentes necesidades de los diferentes usuarios que nosotros hemos identificado. Escenarios o comportamientos que obviamente donde se desarrollan estas personas, ¿no? El card sorting, bueno, pues es lo que estaba explicándoles hace un poco, ¿sí? De la organización de tarjetas y de estos elementos que vamos realizando conjuntamente estos elementos. Los árboles de contenido, pues en este caso, la arquitectura de la información, son los elementos de navegación que vienen a tener esta relevancia de cómo están agrupados y cómo van a tener la información distribuida, básicamente, ¿no? Los diagramas de flujo, que en este caso determinan hacia cómo voy a avanzar. Una página web usualmente antes eran lineales, es decir, pasas de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, y así iba, ¿no? Y para regresarte tenés que regresarte linealmente. Ahora no, ahora son tan interactivos, son tan dinámicos que los procesos son, puedes ir de A a B, C o D, y luego de D puedes ir a E, F, G, y luego de G puedes ir a X, Y y Z, ¿no? O sea, ya no hay necesidad de tener que pensar que tienes que llevar un esquema lineal, sino que ahora puedes ir a cualquier parte en cualquier momento. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, esta etapa del desarrollo de los proyectos que usualmente se da y es una buena etapa para nosotros poder esquematizar nuestros procesos, donde está la parte del diseñador y es la parte del cliente, ¿no? La revisión inicial en la cual intervienen los dos, la evaluación de esto, en el caso del cliente requiere un feedback, es decir, a ver qué consideraciones estás tomando, si son correctas, si son ideales, la investigación que principalmente va por parte del diseñador. Luego viene también una revisión del esquema del sitio junto con el mapa del sitio que se elabora y así van hablando, ¿no? El wireframe, el esquema de contenido, la ilustración de la página de inicio, la ilustración de las páginas interiores, el código, la validación, la colocación de contenidos, las pruebas de plataformas, refinamiento, lanzamiento y envío de datos de motores de búsqueda. Aquí es una parte importante porque fíjense que a veces pensamos o a veces mucha gente piensa que el diseño de una página web incluye la parte del diseño del contenido y no. El contenido lo debe tener quien es el propio dueño de la página web. ¿Por qué? Porque es el que sabe qué información tiene, ¿no? Sí es importante que nosotros la tengamos porque de esa manera nosotros vamos a poder saber cómo organizar esta información. En alguna ocasión me acuerdo que un cliente pues nos dijo, es que pues ustedes supone que tienen que poner la información. O sea, no, yo no te puedo poner la información porque yo no soy experto en este dato, ¿no? O sea, tú lo debes de tener, ¿no? Y erróneamente nosotros accedimos a poner la información.
obviamente nos llevó más tiempo porque ellos tenían que verificarla, tenían que corroborar que la información que estábamos poniendo era correcta y que obviamente nos retrasó muchísimo, muchísimo tiempo porque era una información demasiado especializada, por lo cual es importante que el cliente sepa qué información va a meter, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la información gráfica, porque, ay, pues ahí baja de internet alguna foto. No, las fotos también tienen que ver con este tipo de contenido. Entonces es importante que nosotros tengamos que, claro, que la información tiene que venir por parte del cliente. No la podemos nosotros generar de la nada. No es así de TV espontáneo. ¿Okay? Luego vienen lo que son los wireframes o el fototipado, que son estas referencias solamente cuadros y bloques, así como simulando textos, imágenes, videos, galerías, etcétera. Solamente es este esquema que también lo realizaremos y que viene también explicado en ese video. Luego viene la medición y la evaluación de la experiencia de usuario y la usabilidad, que muchas veces, bueno, en este caso nosotros no llegaremos a esta parte, pero es, ok, ¿qué impacto tienen las personas y qué tanto está favoreciendo este proceso que nosotros estamos mencionando y que queremos que se desarrolle, ¿no? Ya a partir de ahí viene el desarrollo y la publicación del contenido. Y en este caso, bueno, hablamos de usabilidad, que sí, obviamente es entender y realizar. Y creo que ya habíamos hablado de la parte de la usabilidad, considerando que en este caso los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta van a ser que las personas tengan una efectiva comunicación o una recepción de la información de manera fácil, de manera rápida, de manera simple, sin tanto proceso, etc. Ya lo habíamos hablado al respecto de esto, ¿no? Y que tenía que ser efectiva, eficiente y satisfactoria. Si no tiene esto, pues no tiene una correcta usabilidad. Es como si tú compras un coche y el coche resulta que tienes que tener una configuración especial para poder usarlo. Pues no, lo que quieres es treparte al coche, poder prenderlo y poder andar, ¿no? O sea, no que tengas que hacer un procedimiento bastante complejo, porque ese es el proceso normal del coche, ¿no? Entonces imagínate que tengas que prender, abrir el coche y luego quitar un seguro y luego poner un botón y luego darle vuelta a una palanca y luego, pues eso, pues ya estamos hablando de un cohete espacial, ¿no? Un avión. En este caso, pues obviamente no. Ahora en los aviones aún así, ¿no? O sea, el piloto va a tener la experiencia para poder utilizar estas cosas, pero ya es un elemento especializado en esto. No cualquier persona puede agarrar un avión y lo puede pilotar. Simplemente con eso, ¿no? Esperemos que en un futuro sí se pueda. Entonces, bueno, pues que sea eficaz, que sea eficiente, que sea satisfactorio. ¿Okay? Y evidentemente todos estos elementos van teniendo una relación más cercana a la satisfacción del usuario. Y aquí habla, por ejemplo, también de los principios heurísticos de la usabilidad, que también los vimos por ahí, que eran unos que trabajaba Jacob Nielsen, si mal no recuerdo, ¿sí? Y que hablábamos esto de comunicación de manera inmediata, clara, propósito, objetivo. Todo esto ya lo vimos, si no, búsquenlo en ese video, que son, creo que estábamos hablando de la usabilidad, y que evidentemente estos principios son los principios heurísticos de Jacob Nielsen, y si no, váyanse a la página de Jacob Nielsen para ver estos elementos. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí este video, esto del espacio web, ya no es realmente más referente. Esta información, bueno, obviamente ustedes van a poder, véanlo en el video que les voy a poner ahí la referencia para que lo puedan utilizar, para que lo puedan ver y que en este caso pueda servirles para la realización de estas partes que serán en parte de la evaluación. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden mandarme un mensaje por WhatsApp, dejarlo en los comentarios o incluso comentarlo por en el Teams para poder tener un poquito más de información. Les mando un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Yo creo que la próxima, bueno, yo me pondré de acuerdo con ustedes para ver las revisiones de la siguiente fase de este proyecto. ¿Ok? Espero que les haya servido, que les haya sido de útil toda esta información. Les mando un fuerte abrazo. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo para que llegue a más personas. Nos estamos viendo. Bye bye.